Hola gente, sean bienvenidos un día más a Pasión por el Fútbol. Seguimos aquí con el Mundial y vamos a hablar acerca de esa victoria de Costa de Marfil prácticamente a última hora frente a Ecuador. 1-0, gol de Amad Diallo, el jugador del Manchester United que entró desde la banca de suplentes para reemplazar a Nicolás Pepe. Y en un partido que parecía que iba a terminar 0-0, empate, un punto para cada equipo. Y al final Diallo decidió, después de un carrerón por parte del lateral de Costa de Marfil, la mandó a guardar bien colocado, buen remate, gran remate de Diallo. Y finalmente le dio los 3 puntos en el mismo grupo que comparten con Alemania y con Curazao. Recordemos de que Alemania le metió 7 pepas a Curazao, o sea, no tuvo piedad, a pesar de que Curazao en un momento llegó a empatarle a Alemania, obviamente de forma muy extraña, ¿no? Y Alemania al final se logró imponer, marcándole 6 más, y que obviamente este resultado complica bastante a Ecuador, aunque es cierto que van a clasificar los 8 mejores terceros también, pero obviamente te mete una presión extra que obviamente no le gusta a cualquier equipo. Así que nada, antes de empezar con este video les recuerdo que se pueden suscribir, activen la campanita, dejen su like, síganme en Twitter y empezamos rápidamente con este Costa de Marfil Ecuador. Un partido que en el primer tiempo sobre todo diría que estuvo bastante parejo, incluso como tal situaciones puras se podría decir de remates, incluso Ecuador a lo mejor tuvo un poco más. Hablo de tiros más que todo, porque si hablamos de situaciones de ataque, de jugadas prometedoras, a lo mejor sí estuvo prácticamente igualado, porque es cierto que a nivel de ocasiones más peligrosas como tal, tiros concretos, Ecuador tuvo dos palos que ahí en el primer tiempo, sobre todo un momento que se acumuló más o menos al minuto 25 aproximadamente, antes del cooling break, antes del momento en el que se van a tomar agua, ese breve descanso, pues tuvo ahí un palo y después otro palo, si no me equivoco. Y por parte de Costa de Marfil tuvo por ahí un centro que al final se envenenó y terminó siendo un remate que logró desviar el arquero de Ecuador. Y por ahí alguna situación más, un remate por ahí desviado de Fofana creo que fue. Pero como tal, si hablamos de situaciones peligrosas, Ecuador tuvo esas de ahí, tuvo por ahí otro remate más, si no me equivoco. Y Costa de Marfil tuvo sobre todo, generó situaciones de peligro que a veces no terminaron concretarse. Bueno, de hecho hubo una jugada que ahora voy a hablar de, que prácticamente fue un penal en movimiento, que lo generó prácticamente todos este tipo de jugadas, lo generaba Diomandé, que para mí fue la figura, la estrella del partido sin lugar a dudas. O sea, el baile, o sea, la pesadilla que tuvo Hincapié, las pesadillas que va a tener esta noche, en este partido con Diomandé, porque lo pasó como quiso, o sea, lo trató como un juguete literalmente. Obviamente tampoco es cuestión puramente de Hincapié, porque si dejas en 1 contra 1 con cancha para correr a Diomandé contra Hincapié o con cualquier otro lateral, seguramente lo vaya a pasar como un juguete, pero claro, no hay también. Hubo un momento, es cierto, que Becachese en el segundo tiempo corrigió y trató de hacerle un marcaje de 2-1 para Diomandé. Es cierto que ya estaba jugando por la izquierda, entró Diallo en ese momento, pero aún así el partido de Diomandé, a pesar de que no marcó gol ni terminó asistiendo en esa jugada de Diallo, para mí fue claramente la figura del partido. O sea, cuántas veces ganó en el mano a mano a Hincapié o incluso en la izquierda, muchas veces hasta situaciones de 2 contra 1, o sea, brutal, no por nada, por ejemplo, lo quiere fichar media Premier y se está hablando de diversos rumores del PSG incluso. Sabemos, ¿no?, de que es proveniente de Leipzig, va a salir seguramente. La cosa es que, claro, obviamente destacarse en un mundial con todo el mundo viéndote, eso le va a subir el precio de mercado, y ahorita mismo los propietarios de Leipzig se están sobando las manos seguramente, porque imagínate que ya estaban pidiendo cantidades como 100 millones aproximadamente. Claro, si Diomandé hace esta actuación en el mundial y por ejemplo contra Alemania la rompe también, es que te van a pedir 150 millones, o sea, por toda esta inflación, por estos precios que desvarían de la realidad, es que son precios distorsionados totalmente. Imagínate que Diomandé la rompe contra Alemania, que no lo descarto, porque ya sabemos cuál es un poco el plan de Costa de Marfil. De hecho es muy parecido en este caso a Ecuador. Como digo, en el primer tiempo estuvieron parejos. Por parte de Costa de Marfil
todo el peligro, prácticamente todo el peligro vino por parte de Diomandé, por ese continuo 1 contra 1 que tiene y que le ganaba constantemente a Hincapié, que no le ayudaban a cerrar en ese 2 contra 1 para tener ayuda básicamente para controlar a Diomandé, y que milagrosamente muchas veces conseguían suprimir o no terminaba en una situación neta de peligro, y Ecuador tuvo ahí, como digo, esos 2 palos y una más. En el segundo tiempo ya se vio claramente cómo Costa de Marfil se estaba imponiendo un poco, tampoco voy a decir que fuera un baile, como por ejemplo el de Estados Unidos a Paraguay, pero sí estaba ya controlando un poco más la situación, que al final en términos de posesión terminó, creo que incluso Ecuador un poco por encima, 49-51, 50-50 básicamente. Pero Costa de Marfil sí en el segundo tiempo logró un poco suprimir esas acciones de peligro por parte de Ecuador, salvo por ahí una jugada de Gonzalo Plata, por ahí aislada creo, que me parece que por ahí fue en el inicio del segundo tiempo, que le dio un buen pase a Ener Valencia, que tenía el pase para el otro costado, que se quedaba solo para empujarla sin arquero, pero que cada vez se le iba cerrando más el ángulo y no pudo definir bien, no pudo asistir bien más bien en esa jugada. Después, como digo, Costa de Marfil por el lado de Diomandé, luego pasó a la izquierda, entró Diallo, que entró muy pero que muy bien el jugador de Manchester United, no por nada juega ahí. Aunque entró de suplente porque el titular fue Nicolás Pepe, aunque también con este nivel que dio, a lo mejor el siguiente partido es titular. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero obviamente Costa de Marfil es un poco el caso contrario de Ecuador. O sea, Ecuador, pese a que las propuestas son similares, ¿no? Su principal virtud, bueno, Ecuador sobre todo, ¿no? Su principal virtud es ser férreo en defensa, ser bastante sólido y bueno, no tratar de no encajar y obviamente aprovechar las pocas oportunidades que tiene, ¿no? Ya sea en contra, pero sobre todo en jugadas de estrategia, corners, tiros libres, centros y cabezazos, ¿no? Lo clásico, porque es cierto que a Ecuador en ese aspecto le falta potencial en ataque. Es cierto que está Gonzalo Plata, pero por ejemplo Ener Valencia ya tiene una edad, no es el mismo que antes, y obviamente el peso de los años se nota bastante, ¿no? En el caso de Ener Valencia, por una parte tiene unas muy buenas individualidades en defensa, con Pacho, con Hincapié en centro del campo, en la contención que vendría a ser Caicedo, pero claro, en ataque se le nota que le falta potencial, ¿no? Por contraparte, Costa de Marfil quizás en defensa no sea tan pero que tan fuerte como Ecuador, pero en ataque tiene muy buenas armas, como Diomandé, que es sobre todo su máxima figura y el más diferente en ese aspecto, que te puede romper un partido, desatascar un partido, y también tiene esas armas de Nicolás Pepe, tiene también a Diallo, tiene por ahí en el centro del campo a Kessi, a Fofana. Y bueno, no, por ahí era un partido curioso, ¿no? Porque Ecuador tenía una mejor defensa, pero Costa de Marfil claramente tenía mejores armas en ataque, lo cual hacía más peligroso en campo abierto. Y sobre todo el segundo tiempo, como digo, Costa de Marfil fue imponiéndose un poco, le iba comiendo más terreno a Ecuador. Y bueno, no, poco a poco así. Parecía que el partido iba a quedar 0-0, un punto para cada uno y listo. Ecuador parecía que también se había conformado, BKC parecía que se estaba conformando con ese empate. Y bueno, Costa de Marfil a último momento, prácticamente minuto 90, con gol de Diallo ya cerraba, ¿no? Y ponía los tres puntos que son tan pero que tan importantes, sobre todo en un grupo en donde Alemania ha metido 7 a Curazao. Obviamente Curazao aquí no es una potencia ni nada por así, ni siquiera un equipo así de un rango más bajo que las potencias mundiales. Pero claro, ¿no? Obviamente asusta, intimida a cualquiera que Alemania meta 7. Y Ecuador queda en una situación, no voy a decir tan crítica como por ejemplo Paraguay, que el grupo de Paraguay también sería cosa de hablar porque Australia contra pronóstico le ganó a Turquía. Pero bueno, ya eso será cuestión para otro video. Así que nada, les recuerdo que se pueden suscribir, pueden dejar su like, activen la campanita, suscríbanse ahí hasta aquí. Haría este video de Costa de Marfil 1, Ecuador 0. Nos vemos hasta la próxima, chau.